Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo a mi canal. En este vídeo vamos a seguir con el curso de Access. Estamos en la clase número 2 y en esta clase vamos a crear nuestra primera tabla. Pero antes de pasar a crear propiamente la tabla, vamos a ver con qué objetos vamos a trabajar en Access. El primer objeto, el más importante, por lo menos el más imprescindible, es trabajar con tablas. Ahora veremos qué son las tablas. Pero también se puede trabajar con formularios, informes, consultas, incluso con macros y módulos. Empezar por las tablas es fundamental porque las tablas es elemento imprescindible de una base de datos. Podríamos tener una base de datos en el que no hay informes, en el que pues no hay consultas, pero no sería una base de datos si no tenemos tablas. La tabla es, digamos, la estructura, los cimientos de esta base de datos. Son la parte, como hemos dicho, esencial de Access, porque son en las tablas donde se guarda la información, donde se guardan los datos y por lo tanto sin ellas no tendríamos, como hemos dicho, una base de datos. Las tablas están constituidas de celdas y estas celdas están agrupadas en columnas y en filas. Y ya vimos en el vídeo anterior que en las columnas tenemos los campos y en las filas tenemos los registros. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, nos vamos a ir a un archivo de Access y vamos a empezar a trabajar creando nuestra primera tabla. Bueno, yo ya he abierto un archivo. En este caso vamos a hacer clic base de datos en blanco porque vamos a empezar desde cero. Y aquí lo único que tenemos que hacer es ponerle nombre a la base de datos. Yo le voy a poner primera tabla y luego guardarla en la ubicación que cada uno consideremos. Yo tengo una ubicación aquí en... Bien, yo tengo esta ubicación y una vez que ya hemos elegido dónde guardarlo, vamos a hacer clic en crear. Y una vez que creamos la base de datos, Access por defecto nos crea la primera tabla. Pero es una tabla que no vamos a usar, es una tabla que vamos a eliminar. Para ello hacemos clic en la X. Si estáis usando versiones anteriores, posiblemente la X esté aquí. Pero bueno, hacemos clic en la X, cerramos la tabla y la vamos a crear desde el inicio. Para ello nos venimos a la pestaña Crear y dentro de la pestaña Crear tenemos aquí el grupo Tablas. Lo único que hay que hacer es elegir tabla o diseño de tabla. Yo voy a elegir diseño de tabla porque desde esta forma vamos a entrar directamente a diseñarla. Y todo proceso de creación de una tabla empieza precisamente por el diseño. Luego hacemos clic en diseño de tabla y nosotros tenemos esta estructura, esta interfaz. Aquí tendríamos el nombre de la tabla, ahora al guardarla le vamos a cambiar de nombre y aquí en esta columna pues, añadimos los nombres de los campos. Luego tenemos otra opción que es poner tipo de datos y luego por último tenemos una descripción, que la descripción es opcional. Bueno, pues vamos a empezar por el nombre del campo y lo primero para crear una tabla y por extensión para crear una base de datos, lo más importante es tener claro qué es lo que vamos a necesitar dentro de esta base de datos y crear los campos necesarios y las tablas necesarias para que cubran pues lo que queremos dentro de esa base de datos. Esto es aconsejable pues antes de empezar con Access en un papel, pues hacer un diseño y una vez que se tiene el diseño empezar a crear la base de datos. Esta va a ser una tabla que le vamos a llamar clientes, se lo vamos a poner después a la hora de guardarla. Y va a tener una serie de campos. El primero va a ser pues el nombre de la empresa, que lo podemos poner así, nombre-empresa. Y el tipo de datos vamos a elegir texto corto. En el vídeo siguiente ya vamos a ir viendo cada uno de estos datos. Luego el siguiente campo pues vamos a poner nombre de contacto, que será el nombre de la persona. También le vamos a dejar texto corto. Luego vamos a elegir cargo. También vamos a dejar texto corto.
Vamos a elegir teléfono. También vamos a dejar texto corto. Teléfono podríamos ponerle numérico, pero el teléfono se va a tratar, se va a procesar como si se tratase de texto. Nosotros no vamos a hacer cálculos con un teléfono y por lo tanto le podemos dejar perfectamente texto corto. Vamos a poner, por ejemplo, correo electrónico. También le vamos a dejar texto corto. Vamos a poner dirección. También le vamos a dejar texto corto. Notas. Para notas no le vamos a dejar texto corto porque el texto corto tiene un tamaño máximo de 255 caracteres. Y si dejamos texto corto, pues podemos quedarnos cortos, valga la redundancia, en cuanto al espacio. Por eso vamos a elegir texto largo, que en principio no tiene una limitación de caracteres. Y luego vamos a poner aquí, por último, archivos. Y en el tipo de datos, pues vamos a elegir datos adjuntos. Repito, en la clase que viene, pues vamos a ver más detenidamente todo esto. Bueno, pues una vez que ya hemos puesto el nombre del campo y el tipo de datos, lo que tenemos que hacer a continuación es guardar la tabla y al guardar ponerle el nombre. Para ello vamos a hacer clic en guardar, nos aparece esta ventana y bueno, es muy intuitivo, nombre de la tabla, aquí simplemente escribimos el nombre de la tabla que yo lo voy a escribir en mayúsculas. Bien, hacemos clic en aceptar. Y aquí me dice que, aunque no es necesario una clave principal, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una clave principal? Y aquí podemos decir que sí, automáticamente crea una clave principal, pero en mi caso le voy a decir que no, porque esta es la primera tabla, aquí no voy a necesitar tener una clave principal y luego más adelante entraremos en detalle cómo es y para qué sirve la clave principal. Entonces voy a hacer clic en no y ya tenemos aquí la tabla clientes. Para ver la serie de campos y poder introducir datos, pues aquí que tenemos vista diseño, que es donde estamos ahora, hacemos clic en vista hoja de datos. Y bueno, pues aquí ya tenemos los diferentes campos y podemos empezar a meter los datos. Los campos se pueden modificar el ancho de cada campo. Por ejemplo, fijaos que yo lo puedo poner un poquito más ancho para ver bien cuál es el nombre de los campos. Bueno, y aquí ya se trata de escribir. Esto es muy sencillo. Podemos insertar un dato, por ejemplo, un registro, pues vamos a poner Talleres Torres, nombre de contacto, voy a poner mi nombre, podríamos poner también el apellido, cargo, pues el jefe, por supuesto, teléfono, luego veremos que para teléfonos podemos crear máscaras de entrada, que podemos limitar el número de caracteres, etcétera, pero de momento lo vamos a escribir. Bien, el correo electrónico, pues aquí escribimos un correo electrónico. Dirección, pues vamos a poner una dirección. Y aquí notas, pues podríamos poner una serie de notas. Por ejemplo, este cliente compra muy poco. Y luego tenemos también la posibilidad de insertar archivos. Si hacemos doble clic, pues desde aquí podemos insertar datos adjuntos. Es elegir el dato o el archivo que queremos insertar y insertarlo. Hacemos clic en cancelar para no insertar nada. Y esta sería la forma de crear una tabla y empezar a introducir registros en la tabla. Más adelante veremos que esto realmente, una vez que la tabla está creada, los registros se insertan posteriormente a través de formularios.
Para insertar un nuevo registro, pues nos podemos venir aquí, es decir, estamos en inicio, tenemos el grupo registros, nuevo, o simplemente aquí, pulsando tabulación, ya podemos seguir insertando un nuevo registro. Nos vamos a quedar aquí. Ya hemos visto cómo crear nuestra tabla, cómo poner el nombre de los campos, hemos visto cómo elegir un tipo de datos y en el vídeo siguiente vamos a seguir profundizando en el tipo de datos y qué tipos de datos debemos usar de forma correcta para cada uno de los campos que insertemos. Como siempre digo, espero que este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.